En un giro impactante del caso Loan Danilo Peña, la justicia ha señalado al comisario Walter Maciel como partícipe necesario en la sustracción del niño, acusándolo también de encubrimiento y amenazas. La jueza Cristina Poser Penso dictó prisión preventiva para varios implicados, incluido Maciel, subrayando que sin su participación, el secuestro no habría sido posible. La noticia fue un golpe para la familia de Loan, quienes han vivido meses de angustia. Durante una reunión, se revelaron detalles sobre la implicación de Maciel y la gravedad de sus acciones. Mónica Millapi, por su parte, ha recibido arresto domiciliario debido a sus responsabilidades familiares, mientras que los otros acusados permanecen en prisión preventiva. Este desarrollo en el caso ha generado una mezcla de alivio y frustración en la comunidad. Alivio porque se están tomando acciones, pero frustración por la falta de avances concretos en la búsqueda de Loan. La jueza Poser Penso dejó claro que todos los implicados han sido considerados coautores en el delito de sustracción y ocultamiento de personas, y la presión sobre las autoridades para encontrar a Loan sigue siendo alta. En conclusión, la culpabilidad de Maciel representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para Loan. La determinación de la justicia y el apoyo constante de la familia y la comunidad son fundamentales para que la verdad salga a la luz. Todos esperan que estas acciones lleven a un desenlace justo y a la recuperación de Loan Danilo Peña. Procesados con prisión preventiva, lógicamente los que ya sabés, Benítez, Laudelina, Millapi, Ramírez, Carlos Pérez, María Victoria Cayaba, la ex secretaria de Planificación de 9 de julio, y Maciel, con una sorpresa. Dos sorpresas, mejor dicho, una que tiene que ver con el comisario Maciel, ahí lo tenés a la derecha arriba. El comisario Maciel, que además de ser acusado por encubrimiento por la jueza Cristina Poser Penso, también procesado como partícipe necesario de la sustracción de Loan, del robo de Loan. Es decir, si no hubiese estado Maciel, no hubiese sido posible la sustracción, el robo de Loan. Eso significa, a grosso modo, la participación necesaria. Y la segunda novedad, sí, que a Millapi le hicieron precio de alguna manera. Sí, pero hay otra parte que yo no entiendo y por ahí Hanson me puede evacuar la consulta. ¿Por qué amenazas? ¿A qué se refieren? Porque a Cayaba y a Maciel. A Cayaba y a Maciel. ¿En qué se basa la amenaza? Bueno, yo creo que, mira, el fallo salió para nosotros hoy a las 7 de la mañana, nos notificaron y comenzamos a leerlo. Obviamente nos concentramos en la parte de Ramírez y de Millapi y también en el resto, en lo que es sustancial. Pero bueno, en definitiva hay una versión ahí respecto de esa situación que varió, es cierto, porque antes estaba por encubrimiento Maciel, ahora le agregan las amenazas y entiendo yo que está todo relacionado con el tema del botín. El tema del botín. Sí. Como que él habría amenazado a quién. Bueno, eso es lo que... la resolución en sí no está clara en ningún aspecto, tampoco respecto al rol que cumplió cada uno. Sucintamente he leído para tratar de buscarle la razón por la cual asigna uno u otro rol, pero la jueza prefirió a todos indicarle autoría, o sea, coautoría, y a todos le tira el mismo delito y agrega para Cayaba y Maciel el de amenazas. Y ahora pero que en definitiva todos son coautores de la sustracción y el ocultamiento de Loan, lo cual es muy difícil de entender, porque por más que uno lea y relea la resolución, lo que debe encontrar en esa resolución es cómo ejecutó cada uno la parte que le asigna, o todos fueron juntos llevándolo al nene de acá para allá. O sea, no está descrito de una manera funcional cómo sería esa coautoría que ahora bien, Marcelo, real, ¿qué peso tiene la resolución de la doctora ante la Cámara Federal? ¿Qué peso tiene?
No, la Cámara es independiente, los jueces van a sentenciar de acuerdo a su convencimiento o no de lo que ellos puedan leer y de los agravios que presentemos. Obviamente las cuestiones que no son materia de queja, que no son agravios, no las van a tocar. Está bien, pero para la gente, para que la gente pueda entender, ¿cuál es la función del juez de cámara? ¿No investiga el juez, el camarista? ¿Qué hace? Revisa la decisión. Revisa la decisión del inferior, sería, del juez de instrucción, si conforme los elementos que analizó está bien dictada la resolución de mérito, que puede ser, en este caso es un procesamiento al que nosotros vamos a apelar, pero también puede ser que la Fiscalía apele la falta de mérito. Hay 2 faltas de mérito ahí. Creería que no, por cómo está dada la situación y lo que ellos pidieron. Pero podría ser el caso que la Cámara tenga que analizar una falta de mérito y revocarla entendiendo que corresponde el procesamiento. ¿Cuáles faltas de mérito? ¿La de tus defendidos? ¿La de Ramírez y Millapi? De todos, porque de todos los que estaban acusados. Lo que pasa es que en el caso de los 3 primeros, Benítez, Millapi y Ramírez, fueron acusados de abandono de persona, calificación que se dicta la falta de mérito. Después hay la imputación para todos los primeros 6, no entraba Laudelina. Hanson, espera, dame un segundo que no sé qué es lo que está pasando. Dame alerta, a ver, dale. ¿Alguien? Esto está sucediendo ahora en la puerta del Congreso. Hay una manifestación de jubilados, tengo entendido. Bueno, vemos algunas banderas partidarias. Y está la policía. Trabaja en el lugar Diego de Nicolás. Hola, Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Estamos en la esquina de Avenida Entre Ríos y Rivadavia. Aquí la marcha habitual de los días miércoles de los jubilados, que han realizado un poco más extensa de lo habitual porque se concentraron primero en la sede del PAMI, luego vinieron caminando hasta aquí al Congreso, acaban de dar la vuelta al Palacio Legislativo y ahora confluyen en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia. Pero claro, mientras la policía estaba realizando un cordón para evitar que se obstaculice el tránsito de vehículos, muchos jubilados se adelantaron y ahora están cortando de manera prácticamente total tanto la avenida Rivadavia como la avenida Entre Ríos. Los vehículos no pueden avanzar, la policía ha sido de alguna manera desbordada en ese cordón. Veremos cuál es la actitud que se toma ahora, si se los desaloja de la calle o si los propios jubilados deciden volver a la vereda. Se está dando una situación de tensión como tantos miércoles, Diego, aquí en la zona del Congreso. Diego, como vos bien decías, esto lo suelen repetir todos los días miércoles, pero recordemos que esta semana se anunció, o el gobierno anunció en realidad, el límite al acceso a la medicación, ¿no?, en relación a PAMI. Tengo entendido que era una de las consignas de esta movilización. Sí, por eso esta movilización no se concentró de manera original aquí en el Congreso, sino que se concentró en la sede de PAMI, allí en la avenida Corrientes y Florida. Los jubilados comenzaron a realizar allí una manifestación, luego caminaron hasta Avenida de Mayo, vinieron por Avenida de Mayo hasta el Congreso y están aquí resumiendo todas estas consignas, desde el reclamo que tiene que ver con el haber jubilatorio de cada miércoles, sumado a este tema puntual de los medicamentos anunciados recientemente. Claro, les sacaron los medicamentos gratuitos, los pocos que quedaban, ¿no? Y se han agrupado, acá tengo el comunicado de esta convocatoria, bajo la consigna jubilados y jubiladas insurgentes, menos medicamentos, menos vidas, convocada para este mediodía, como bien decías, Diego, en la central de PAMI, desde allí hasta el Congreso. Recordemos el aumento anual de este 2024, por supuesto, valga la redundancia, de los medicamentos de más del 250%, ¿no? Duplica la inflación con una caída de ventas del 9%. Entiendo que activaron el protocolo antipiquetes como cada día miércoles, ¿no, Diego? Mirá, desde el PAMI, allí en la avenida Corrientes hasta aquí, hasta el Congreso, los jubilados venían caminando por la vereda y sobre el cordón venía un cordón policial. Así los acompañaron durante prácticamente 20 cuadras. Cuando llegaron aquí al Congreso, la policía de alguna manera los contuvo mientras daban la vuelta perimetral,
pero este cordón del protocolo antipiquete se vio desbordado al llegar a la esquina de Entre Ríos y Avenida Rivadavia. Sí. Ahora son los propios jubilados, luego de algunos minutos cortando de manera total, los que están volviendo de manera voluntaria hacia las veredas. La policía ha quedado de alguna manera firme, parada. A ver, le quiero pedir a Mario que gire hacia la derecha para mostrarte el cordón policial, cómo ha quedado sobre el cordón de la vereda que da al Congreso sobre Avenida Entre Ríos, mientras los jubilados están en la esquina. Cortaron un instante las dos calles, ahora ya liberaron Rivadavia, sigue cortada Entre Ríos. Claro, yo recuerdo en la última marcha universitaria, que fue una de las últimas marchas, digamos, más multitudinarias, ¿no?, que hubo, la avenida Entre Ríos estaba absolutamente cortada, ¿no? No había paso. Ahora se ve que con los jubilados debe ser un poquito más fácil, ¿no? Pero hubo incidente, Diego, ahí. ¿Hubo incidente, hubo represión con los jubilados? A ver, hasta ahora lo único que hemos visto, Nahuel, es algunos forcejeos de algunos jubilados que querían ganar la calle y a los policías que querían mantener el cordón. Simplemente vimos esos forcejeos, no más que eso por ahora. Bien, bueno, una situación de tensión que mirá cómo termina, ¿no? Entre los propios automovilistas, se pelean entre ciudadanos, ¿no? Sí. Mientras tanto, los políticos, lo que hablábamos recién, que hablamos siempre, al principio del programa, que se ríen, que están totalmente alejados de no de los reclamos, ¿no? Porque esto está bien, es un reclamo, pero detrás de este reclamo hay una necesidad, ¿no?, sobre algo vital, que es, primero, la miseria que cobran los jubilados, y segundo, por lo menos el acceso a los medicamentos, ¿no? Que si uno de los abuelos no tiene ayuda de su familia, como pasa, me atrevo a decir, en el 90% de las familias, que son los propios familiares, ¿no?, que tienen que bancar a los abuelos, porque si tenés que pagar un alquiler, no tiene techo propio y encima los medicamentos, se le va mucho más, sin duda, que lo que cobran de haber. Por eso está pasando esto. Evidentemente ahí hay una situación de tensión entre los jubilados, que cortan cuando el semáforo está en rojo y después, a cuentagotas, dejan pasar al tráfico, pero incluso poniendo en riesgo su integridad física. No, y vos sabés que los jubilados, sobre todo este año, en este 2024, empiezan a cambiar los hábitos de consumo y de compra de medicamentos. Tienen que elegir cuál es la enfermedad que priorizan para comprar ese medicamento, ¿no? Porque con una jubilación sumado a un bono que no debe superar o debe estar rondando los 300.000, eso ahora se los confirmamos, pero no mucho más que eso. Y muchos que tuvieron que volver a la casa de sus hijos porque no les alcanza para el alquiler, porque no tienen casa propia, sumado a la noticia que les decíamos de esta semana con respecto a la readecuación de las condiciones que piden para este nuevo trámite para poder acceder a la cobertura del 100% de los medicamentos de PAMI. En concreto, el PAMI comunicó hace 2 días, por eso están los jubilados reunidos allí, más allá de las necesidades obvias, ¿no?, y lo poco que cobran, pero en concreto hace 2 días el PAMI comunicó la decisión de restringir la cantidad de afiliados que acceden a 5 medicamentos gratis por mes. A partir de ahora, los jubilados que requieran la cobertura del 100% en los remedios van a tener que gestionar el subsidio social, que es un trámite que impone requisitos que hasta el momento no eran exigidos. Un trámite que se hace a través de la página de PAMI, con varios requisitos, lamentablemente, y que pueden hacer tanto los jubilados como algún familiar de ellos. Bien, Diego, ante cualquier novedad, lógicamente tenés prioridad. Evidentemente hay tensión, así que nos llamás y vamos para ahí. Dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Páginas para las prisiones preventivas de estas personas. Una de ellas, Mónica Millapi, con tobillera electrónica para poder volver a entablar la relación con sus pequeños hijos que están desplazados a una provincia del sur, en Argentina. ¿Por qué no pasa lo mismo con Laudelina? Te lo vamos a explicar en un ratito. Logró la jueza determinar, por lo menos, que aquel enunciado del fiscal de Guzmán, del fiscal federal que lleva adelante la acusación, tiene aparentemente, por lo menos a través de lo que se lee en el escrito, sospechas claras para imputar y procesar, mantener detenidos por lo menos otros 2 años a estas personas que son las más comprometidas
en la desaparición de Loan Peña. Es uno de los momentos procesales más importantes de una causa y vamos a ir explicándote con títulos, así en una frase para que vos entiendas qué medidas adoptó a partir de este dictado de procesamiento la jueza de la causa, porque es distinto a que lo pidieran los fiscales. Los fiscales pueden pedir, y de hecho habían pedido varias de las situaciones a las cuales ahora la jueza le da respuesta. Sí. Y algunas no, y algunas no, se diferencia. Con lo cual tiene su criterio y su propia valoración de la prueba. Por ejemplo, dicta el procesamiento de los 7 detenidos principales. Acá nos olvidamos de la causa paralela, entre comillas, la que tenía que ver con los ex Dupuy. Los 7 detenidos, los de siempre, los principales, aquellos de los que hablamos por la sustracción de Loan, prisión preventiva con un asterisco para uno, con un asterisco para otra. ¿Cuáles son los asteriscos? 6 son los que participaron del almuerzo. El asterisco para uno es el 7º, Maciel, el comisario, a quien también no solo le atribuyen, y lo vamos a charlar con la doctora si tenemos el beneficio, la doctora Poser Penso, en minutos estamos tratando que rompa el silencio en A24 y a horas de conocerse este dictado de procesamiento importantísimo como momento procesal de una causa. Al comisario Maciel no solo lo que nosotros entendemos es le atribuye un rol de encubridor, que era lo que siempre se le imputaba hasta ahora, sino también un rol en la sustracción. Tal cual. Se lo vamos a consultar. Vamos a preguntar. A ver, Bobby, antes de meternos con los procesamientos, quiero decirte también qué es lo que se establece en esta resolución. Por ejemplo, que en principio no hay ninguna pista que hable de trata de personas. Esto no quita que pueda llegar a verlo, porque es una investigación que está en desarrollo. Hay una resolución de la jueza hasta hoy. Ya teníamos ese anticipo que iba a suceder antes de la feria judicial. Se adelantó la jueza Poser Penso. Nosotros pensábamos que iba a ser unas semanas más cerca de Navidad. Finalmente se adelanta y se establece en principio que no hay por lo menos pruebas para determinar trata de personas. Eso queda abierto, sí, queda abierta la posibilidad del accidente. Y una de las grandes dudas que tenemos en esta tarde, vamos a tratar de responder, porque no somos de los que nos gusta dejar ahí preguntas en el aire sin responderlas, pero vamos a tratar de responderlo y mucho más si tenemos la suerte que nos atienda la magistrada. Es si con esta foto, si alcanza para un hipotético juicio, el poder decir está clara la responsabilidad de estos, pero no poder dar respuesta al por qué se lo llevaron a Loan. ¿Alcanza para condenar a alguien? Decir, estos tienen determinados roles que tienen que ver con la sustracción, no pueden negar que estuvieron en el momento, que desplegaron acciones, que omitieron, que cubrieron, que plantaron un botín, todo lo que ya sabemos, pero ¿alcanza para condenarlos si no se puede responder una pregunta básica que hoy parece no estar en este escrito de ¿por qué se lo llevaron a Loan? Bueno, no sé si condenarnos, pero sí estamos a un paso de juicio oral con esta resolución. Otro elemento que a mí me llamó la atención repasando muy rápidamente. Ya podemos empezar a recorrerlo el documento. Las 1000 fojas. 1075 fojas. 1075 fojas. También que descartan en principio la posibilidad de un ataque intrafamiliar, la posibilidad de una venganza contra la familia. Situaciones que al empezar a despejar dice, bueno, entonces ¿por dónde viene? Y de pronto aparece un término interesante a analizar, porque dicen, Cayllaba y Pérez habrían levantado a Loan en el contexto de un acto criminal. No sabemos todavía si la posibilidad de un accidente o de otra situación. Y esto sí figura en la causa. Figura en la causa, figura en la resolución. Vamos a ver cómo va evolucionando esto, porque después van a venir las apelaciones. Vamos a empezar a recorrerlo, porque sí lo que responde esto es como si estuviera preparado para este programa. El quién, el cuándo y el dónde. Claro. Faltaría el por qué. Pero vamos a empezar a recorrerlo. ¿Qué resuelve la doctora Cristina Poser Penso? Decretar el procesamiento con prisión preventiva, y fíjate la enumeración, porque vas a ver algún nombre que tal vez después haga ruido. Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, es Fierrito Ramírez, su esposa, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña,
María Victoria Callava y Carlos Guidos Pérez, cuyas demás condiciones, y ahí empezamos con toda la cuestión a veces del formalismo y los tecnicismos, son estos 7. Sí. Son estos 7. En realidad acá hay 6. Acá hay 6, porque el que falta, otro. ¿dónde está? Ahí abajo. En el punto 2. Punto 2, procesar con prisión preventiva a Walter Adrián Maciel. Aquellos 6 son los del almuerzo. Este no estuvo en el almuerzo, pero es el comisario. Por encontrarlo autor material penalmente responsable. Y acá la novedad, a ver si lo estamos interpretando bien, se lo vamos a preguntar a la jueza, del delito de presunta sustracción, ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con esta situación. Esta es la que teníamos de Maciel. El encubrimiento, El encubrimiento. Ahora, ¿es responsable también de la sustracción? ¿Sabía de antemano? O por ahí acá, en la redacción jurídica de un tecnicismo legal, ahora en un rato también lo repasamos con Fito Baqué, en realidad está el encubrimiento y lo otro es una formalidad que se expresa de esta manera. No es menor esto, porque si le asignan también al comisario la maniobra de sustracción, bueno, entonces acá tenemos que estar hablando de una organización criminal que ya sabían que en ese almuerzo se iban a llevar un menor. Seguimos con qué resuelve la jueza Poserpenso, cuál fue el temperamento de su resolución, y queda claro también que evidentemente la jueza le creyó a una Laudelina, no a las 5 o 6 que aparecen, ¿no? Exacto. Es importante decir esto porque aparece la cuestión del botín, la cuestión de las amenazas y situación que nos deja abierta la posibilidad, como te decía, de que las pericias accidentológicas que vayan a aparecer en la última semana de diciembre puedan confirmar o no aquella versión que había dado entre gallos y medianoche la propia Laudelina. Digo, al aparecer Laudelina, fíjate ahora cuando veamos, analicemos por qué terminan haciendo la preventiva de Laudelina, su capacidad de alguna manera confundir, de manipular la causa, y por eso termina permaneciendo detenida, además de que porque tiene vínculos con sus hijos a través de teleconferencias por lo menos algún teléfono celular o alguna cosa desde la cárcel de allí. Sentemos las bases de un par de puntos más que son importantes, sí. Y ya vamos en contacto, que tenemos una nota ahí enganchada. Ratificar nuevamente, acá nos responde algo, ustedes como ciudadanos y a nosotros como periodistas que veníamos reclamando, Sí. La necesidad de mantener, porque le decíamos a la jueza, che, ¿cuánto tiempo puede mantener a la gente detenida sin definirle su situación? Bueno, mantener la prisión preventiva efectiva de los detenidos. Y acá repasemos nombres: Benítez, Peña, Callava, Pérez, Ramírez y Maciel. Peña es Laudelina. Sí, Laudelina Peña. Y acá falta alguien, porque vos decís, pasás rápido, pero pará, ¿quién falta? Benítez, Peña, Callava, Pérez, Ramírez. Falta Miyapi, Mónica Miyapi. Y eso está explicado más adelante con la cuestión de que le da la morigeración, le concede de poder tener el beneficio de la prisión domiciliaria con todos los requisitos que esto impone, ajustarse a derecho, no cambiar de domicilio si no es el que se estipula, y esto creo que tiene que ver, y se lo vamos a preguntar a su abogado, con un vínculo con menores. Pero uno dice, che, no es la única que es madre de menores de edad, también Laudelina. Sin embargo, a una se la da y a la otra no. Bueno, y esto debe tener una explicación. Evidentemente no ha podido tener contacto durante todo este proceso Miyapi con sus hijos a través de sus teléfonos, como sí lo pudo hacer o por los teléfonos de la prisión o por algún aparato personal con el que pudo comunicarse con su familia, la propia Laudelina. De hecho, nosotros teníamos información de que había comunicación entre Benítez y Laudelina en estos meses. Además de lo que te estaba contando Bobby, se trabaron embargos muy importantes: 20 millones de pesos para Callava, 20 millones de pesos para Pérez, 8 millones de pesos para Maciel y 1 millón